Hermanos y hermanas, bienvenidos y saludos. El Padre Ricardo aquí para servirlos. Había un niño que fue a la iglesia el domingo a la misa con sus papás y el padre estaba predicando acerca del tema de Jesús caminando sobre el agua. El niño le dijo a su mamá, mamá, cuando yo sea grande quiero caminar sobre el agua. Y su mamá le dijo, primero aprende a nadar. Un buen consejo, así son las mamás, ¿verdad? Que son muy sabias. Pero esa es una lectura que a mí también siempre me ha fascinado y por eso se lo voy a leer hoy con algunas ideas que se me ocurrieron. Esto viene del Evangelio de San Marcos, en que dice lo siguiente. Después de eso, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Bueno, ¿qué gente? Cristo poco antes había multiplicado los panes y los pescados, y entonces la gente inmediatamente después, lo primero que se les ocurrió es que quería nombrarlo rey de Israel. Y claro que Cristo no había venido para que le sirvieran, ¿verdad? Él había venido no para que lo nombraran un político eminente. Él había venido para ayudar, para servir a la gente, ¿no? Entonces dijo a sus compañeros, bueno, váyanse a Betsaida, no suban a la barca y entonces yo los alcanzo. Y entonces despidió a la gente. Y luego dice lo siguiente, y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Es una cosa interesante de Cristo, que siempre que hace una cosa importante, que siempre tiene un acontecimiento positivo o negativo, toma un tiempo para apartarse y para hablar con su Padre Dios acerca de lo que había pasado. Y qué bonita costumbre, ¿no? A mí siempre, por lo general, se me olvida hacer eso. Cuando me pasa algo inolvidable, simplemente sigo como si nada, ¿verdad? Cuando lo que debo de hacer, y ustedes también, ¿no? Es tomar un momento y hablar acerca de Dios para meter a Dios en nuestra vida, ¿no? Y luego sigue diciendo lo siguiente. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en la tierra. Vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. Jesús está rezando, ¿no? Pero al mismo tiempo se da cuenta de que sus amigos están en dificultades, en peligro. Entonces él inmediatamente interrumpe lo que está haciendo, interrumpe su oración, porque más importante que la oración es servir a nuestros hermanos y hermanas cuando están en necesidad. Y yo recuerdo el caso de una pareja que yo conocí hace muchos años en Kansas City, que estaban yendo a la misa, ¿no? Estaban manejando, y de repente se fijaron que había un anciano que se había caído en la banqueta y que no podía levantarse. Bueno, se pararon, bajaron del carro y fueron a donde estaba el lastimado, ¿verdad? Y lo atendieron. Entonces él había golpeado la cabeza y no recordaba dónde estaba ni nada. Entonces, total, se lo llevaron al hospital y se quedaron todo el día con el Señor. Después un amigo le preguntó, ¿entonces ustedes no alcanzaron a ir a misa? Y respondieron, no, pero más importante que rezar es ayudar a los necesitados. Que es cierto. Entonces sigue diciendo lo mismo. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús ¿qué tan grande es este lago? Es una cosa que después, que hace como 2 o 3 días estudié, porque yo no sabía. El lago de Galilea mide como 8 de anchura y como 13 millas de largo. Es bastante extenso, ¿verdad? Tanto que hay tormentas que pueden tragarse toda una barca y tripulación. Entonces Jesús se había quedado solo en la tierra y vio que estaban con dificultad, tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús caminando hacia ellos sobre el agua, pero hizo como que iba a pasar de largo.
Entonces, es una cosa que los apóstoles y los discípulos están en la barca, les están entrando el agua. Digo, el agua, desde luego, ¿no? Y el pánico también. Y entonces están a punto de ahogarse. Y luego ven que viene Jesús, caminando, paseándose muy calmadamente, ¿verdad? Como si nada. Y ellos gritándolo y pícale, córrele. Y entonces llega a la barca y ¿qué dice aquí? Iba a pasar de largo. ¿Qué pasó, verdad? Que no les hizo caso a sus amigos. Pero eso es típico, ¿verdad? De Jesús. Jesús nunca se mete en nuestra vida si no se lo pedimos. Siempre espera que nosotros digamos, Señor, por favor, te necesito. ¿No? Entonces eso es lo que esperó. Entonces lo invitaron a subir. Y síguelo con estas palabras. Cuando lo vieron caminar sobre el agua, creían que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Pues claro está, yo habría hecho lo mismo, ¿no? Pero enseguida él les habló diciendo, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Qué palabras más bonitas, no tengan miedo. Una persona una vez contó todos los mandatos que daba Jesucristo y Dios en el Antiguo Testamento a los creyentes. Y el mandato más común son esas tres palabras, no tengan miedo. Que cuando, por ejemplo, Moisés vio a Dios en el arbusto ardiente, Dios le dijo, lo primero que le dijo es que no tengas miedo. Y cuando el ángel apareció a María, no tengas miedo. Porque Dios tanto nos ama que no quiere que nos asustemos. El miedo es lo contrario del amor. Entonces dice lo siguiente. Ellos se quedaron muy asombrados. Primero, subió a la barca y se calmó el viento. Luego que subió a la barca, todo se arregló. La barca es la iglesia. La barca es nuestra vida. Pero no tenemos que invitar a Jesús que entre en nuestra vida porque ya está. Todos los días está en nuestra vida esperando que nosotros lo reconozcamos y que le digamos, Señor, qué bueno que estés con nosotros. En medio de la pandemia, en medio de lo que sea, ¿no? Qué bueno que estés con nosotros. Y ellos se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes. Esa es la cosa, ¿verdad? Que Cristo había multiplicado los panes, una cosa maravillosa. Entonces, ellos no sabían que Cristo los iba a salvar, porque Él es poderoso. Es lo mismo nosotros, ¿verdad? Yo muchas veces que cuando hay una dificultad, la pandemia o lo que sea, me entra el pánico, ¿verdad? Me entra el miedo y luego dice, ¿dónde está Jesucristo? Pero Cristo en el pasado me ha ayudado muchas veces. Cristo ha entrado muchas veces para salvarme a mí. Y a ustedes también, ¿no? Pero se nos olvida. Que no nos olvidemos. Porque hermanos y hermanas, Cristo siempre está en nuestra barca. Bueno. So, my brothers and sisters, there was a situation in which a little boy went to church with his parents on Sunday. And the priest was preaching that day about Jesus walking on the water. So the little boy after Mass said to his mother, when I grow up, I want to walk on water. And his mother said, first learn how to swim. Mothers are smart. And this is a reading that's always impressed me to know, Jesus walking on the water. And I'd like to share this with you today. This is from St. Matthew. He's describing the situation, and he says as follows. Immediately Jesus obliged his disciples to get into the boat and to go ahead of him to the other side toward Bethsaida, while he himself sent the crowd away. This is a pretty good-sized lake. It's 13 miles by 8 miles, so it shouldn't be too surprising that they have pretty bad weather that could sink a ship. And so he sent the crowd away. What crowd is he talking about? Jesus had just multiplied the bread and the fish. And so immediately, and typically, the people right away wanted to crown him king. But of course, Jesus had come not to be served, but to serve. And so he shooed the crowd away. And then Mark continues, and having sent the people off, he went by himself to a hillside to pray.
And we find Jesus doing this all the time. When there's some important event in his life, the first thing he does is go off by himself and talk to Abba, talk to the Father about this. And what a beautiful model for us Christians. I don't do this too often. When something important happens to me, I kind of move right on. But wouldn't it be beautiful, just to take some time when something happens to you, whatever it may be, you get a raise, you lose your job, God forbid. Sit down with the family. Let's talk about this. Let's bring this before the Lord. And then he goes on, and Mark says, they were far out on the lake while he was alone on the land. And Jesus saw his disciples straining at the oars, for the wind was against them. So Jesus, he's in prayer, but as soon as he sees that his friends, way out on the lake, he senses that they're in trouble. He interrupts the prayer, because more important than prayer is to serve our brothers and sisters. I've got a friend in Kansas City, and she and her husband one day were going to Mass or driving to Our Lady of Guadalupe Church in the west side of Kansas City. And they saw a man, an elderly man who'd fallen on the sidewalk and didn't seem to be able to get up. So they stopped, went over, saw what was going on. He'd hit his head and couldn't remember what was going on. So they stayed with him a while, took him to the hospital, and spent the whole day with him. So some friends said to them, "So you missed Mass?" And they said, "Well, yeah, but more important than praying is to be with our brothers who are suffering." How true. So then Mark goes on and says the following, "And before daybreak he came to them walking on the lake." And he was going to pass them by. He was going to pass them by. What's going on here? So he sees that they're about to sink, and he's walking on the water toward them. And when he gets there, he he doesn't even seem to notice them. Very strange. But Jesus is the sort of person, he never forces himself on us, even when there is a very important need. And so he sees someone who's sick, and I see you got a problem there. Here, let me do this miracle for you. He always waits for us to go to him. And this is what he's waiting for now, in the midst of the pandemic, in the midst of whatever is going on in your life, to go to him. And then Mark goes on, when they saw him walking on the lake, they thought it was a ghost, and they cried out, for they saw him and were terrified. Yeah, I would have done the same thing myself. But at once he called to them, "Courage, it's me. Don't be afraid." Don't be afraid. And that is the command that Jesus and God gives his people with the most frequency all throughout the Bible. So Moses, when he meets God, in the burning bush, God first of all says, "Don't be afraid." And the angel appears to Mary, and what does he tell her? Don't be afraid. Jesus is not only our friend, he's better than the best friend we can imagine, and yet we're often fearful and hesitant. And so then he goes on, and Mark says, and then Jesus got in the boat with them, and the wind died down. The boat is the church. The boat is your home. The boat is your life. He doesn't have to get in the boat. He's already there. He's already in our life. All we have to do is be aware and talk to him. And then Mark finishes up, they were completely astonished, for they'd not really grasped the event of the loaves and fishes. Their mind was dull. Jesus had fed 5,000 people with nothing, and they seemed to have forgotten this. He could do anything. They forgot. Their minds were dull. And so too with me. There are great things that Jesus did for me in the course of my life. When things are tough, I forget all these things. And panic, it takes over, and fear. Fear is the opposite of love. So no panic, my friends, because he's in the boat and he's with us. Thank you.